Buenas noches. Cuando me dijeron quiénes iban a ser mis compañeros de mesa, me di cuenta que me hicieron trampa, porque ellos sí saben, y yo nomás soy un laico de a pie. Entonces lo que decidí es, como supongo que el 99% leyó el documento que es tan breve, se los voy a recordar, voy a hacer un resumen como introducción a lo que van a decir ellos, sacando algunas de las cosas que me parecieron más importantes, sin tocar los puntos que específicamente vaya a tocar cada uno de ellos. Pienso que así, los que ya lo leyeron, vamos a recordarlo, y los que todavía están aguardando la oportunidad, pues a lo mejor tienen una idea un poquito más precisa de esto. Entonces empezamos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Esta expresión del salmista manifiesta nuestro sentimiento ante el primer documento completo escrito por el Papa Francisco. En la exhortación Evangelii Gaudi, la alegría del Evangelio, entregada al pueblo de Dios en la fiesta de Cristo, Rey del Universo, se nos presentan no solo las grandes líneas de lo que será su pontificado, sino un programa de acción para la Iglesia en la siguiente generación, dejando traslucir al mismo tiempo la atractiva personalidad y el estilo del nuevo pontífice. Francisco inicia su pontificado con una visión esperanzadora fundada en la fe. Dice: hay cristianos cuya opción parece ser la Cuaresma sin Pascua, pero el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado, su ternura y grande es su fidelidad. Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene más que reconocer al otro y buscar su bien. Proclama: todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, compartiendo una alegría, pues la actividad misionera es la primera causa y el mayor desafío de la Iglesia. Con San Pablo nos dice: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. En este momento histórico enfrentamos enormes desafíos señalados por el Papa. Se ha extendido una economía de exclusión, una economía que mata e inicia una cultura de descarte. La nueva idolatría del dinero reduce al hombre al consumo, que unido a la iniquidad genera violencia. El proceso de secularización, que tiende a reducir a la Iglesia a lo privado, a lo íntimo, ha producido una creciente deformación ética y relativismo en donde el matrimonio tiende a ser visto como una mera gratificación afectiva. El individualismo debilita los vínculos entre las personas. También se ha producido una ruptura en la transmisión de la fe en el pueblo católico y tenemos el reto ambivalente de las grandes urbes, con todas sus posibilidades buenas y malas. También, dice el Papa, nos duele y avergüenza el pecado de algunos miembros de la Iglesia, pero no debemos olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor, ayudan a tanta gente y ofrecen su vida y su tiempo a los demás. Hoy puede advertirse entre los cristianos una preocupación exacerbada por sus espacios personales, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Así se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia. Alerta contra la mundanidad espiritual, que es buscar detrás de apariencias de religiosidad la gloria humana y el bienestar personal. Es necesario terminar los pleitos, los celos y las discordias entre los cristianos. Debemos dar testimonio de amor fraterno y alegrarnos por los frutos ajenos, que son de todos. Evangelii Gaudi nos presenta a la Iglesia de Lumen Gentium plenamente asumida. Su mensaje se dirige al pueblo de Dios, a jerarquía y laicos por igual, y con una audacia inédita, no tiene empacho en señalar que función y dignidad no son la misma cosa, por lo que la jerarquía tiene una función para el pueblo de Dios, pero no una mayor dignidad. Los laicos son simplemente la mayoría del pueblo de Dios y a su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Hay un laicado numeroso, pero o no está formado, o un excesivo clericalismo los mantiene al margen de las decisiones, o muchas veces se quedan en tareas intereclesiales sin compromiso real para la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral muy importante. Debemos enfrentar otros desafíos eclesiales. Hay que encontrar nuevas fórmulas para canalizar y aprovechar el genio femenino en la Iglesia, aún teniendo en cuenta que el sacerdocio lo reservó Jesucristo a los varones. Es necesario replantear la pastoral juvenil. Qué bueno que los jóvenes sean callejeros de la fe. Faltan vocaciones, pero no podemos llenar los seminarios de cualquier tipo de motivaciones.
pero menos si están relacionados con inseguridades afectivas, búsqueda de poder, glorias humanas o bienestar económico. Ante todo este panorama, el Papa nos dice con fuerza: los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero no nos dejemos robar la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. La misión de anunciar explícitamente el Evangelio en todos los medios es una exigencia de todos los cristianos, sin importar estado, rango o jerarquía. Todos somos discípulos misioneros en virtud del bautismo. La piedad popular es una fuerza evangelizadora suscitada por el Espíritu Santo. No desprecia la fe de aquellos que a lo mejor no tienen una cultura religiosa muy estructurada, pero que no anula la fuerza de la adhesión a Dios. Pienso, dice el Papa, en la fe firme de esas madres que al pie del lecho del hijo enfermo, que se aferran a un rosario, aunque no sepan hilvanar las proposiciones del credo. Así convoca a los teólogos a que lleven en el corazón la finalidad evangelizadora de la Iglesia y no se contenten con una teología de escritorio. El Papa dedica una buena parte de su exhortación a la preparación y entrega de la homilía, que es todo un clamor del pueblo cristiano. Deben ser palabras que hagan arder los corazones. Nuestra fe no es el resultado de una reflexión filosófica o teológica, ni un sistema de verdades, sino el jubiloso encuentro con una persona que no escribió ningún libro, que no creó ninguna escuela, sino que inspiró una comunidad de personas enamoradas del Dios amor, que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo. El anuncio de hoy debe expresar el albor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y apela a la libertad. Esto exige cercanía, diálogo, acogida cordial que no condena. El anuncio o querigma es lo primero y lo más importante. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. La evangelización empieza con las personas que nos rodean, informalmente, y debe ser progresiva, esperanzada. Da por sentado que muchas de las antiguas sociedades católicas han vuelto la espalda con indiferencia, cuando no con odio, a la fe revelada, o que tienen ya un recuerdo muy vago de las razones naturales y sobrenaturales que inspiraron su fe, por lo que se abre toda una nueva tarea de proclamación del reino en todos los rincones de la tierra, que debe ir a las raíces y a las fuentes primarias de la buena nueva. El querigma o anuncio de la fe tiene un contenido indudablemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. Dios en Cristo no redime solo la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, remite a ella y pide que anuncie en el contexto del mensaje completo. Cuando Jesús le revelaba los más profundos misterios de su persona a sus discípulos, algunos murmuraron: duras palabras son estas, ¿quién podrá soportarlas? Y se apartaron de él. Parecería que ese eco se oye nuevamente entre nuestros creyentes. Ciertamente no es popular decir que cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Y que hay que repetir que los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás. No hablamos solo de asegurar a todos la comida o el decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno, todos los bienes. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuentemente arguida en ambientes académicos, empresariales, profesionales y aún eclesiales. Hay que ser congruentes. Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin preocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad, correrá el riesgo de disolución. Aunque hable de temas sociales, terminará sumida en la mundanidad espiritual. La palabra vuelve a ser escándalo para el mundo. Es preciso defender la fragilidad a los niños por nacer, a las mujeres, a los migrantes y al conjunto de la creación. Pero la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual.
La peor miseria es no tener a Cristo. Para muchos, en especial en la iglesia latinoamericana, estas palabras son música. Nos dice que está muy claro y que no hay que confundirse. Los destinatarios privilegiados del mensaje evangélico son los pobres. Punto. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Conocen al Cristo sufriente mejor que todos. El documento de Aparecida, del cual fue corredactor, se asoma en numerosas ocasiones como una fuerza y un don a la Iglesia universal. El bien común, la paz, la inclusión social de los pobres y el diálogo son sus temas. Enuncia 4 nuevos principios relacionados con las tensiones bipolares entre tiempo y espacio, unidad y conflicto, realidad e idea, todo disparate. La realidad, dice, es como un poliedro en el que hay que integrar armónicamente todas estas tensiones para lograr el bien común y la paz. El Papa sueña, anima, pero tampoco se hace ilusiones. Teme que sus observaciones en el terreno de lo social se queden en comentarios sin incidencia práctica. La Iglesia que quiere Francisco está en diálogo con el Estado y la sociedad, con la ciencia y la fe. Busca el diálogo ecuménico, interreligioso, con el judaísmo, con el islam, con los hombres de buena fe en un contexto de libertad religiosa. La Iglesia no hace proselitismo, dice, atrae. El espíritu y las motivaciones de esta nueva llamada al anuncio del Evangelio están en la oración y el trabajo, en el ejemplo de la resistencia activa de los primeros cristianos, en el tiempo dedicado al diálogo y a la contemplación de la fuente de nuestra alegría y esperanza, Cristo Jesús. Hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la gente, que toquemos la carne sufriente de los demás. Pensar que no va a cambiar nada es una excusa maligna y autodestructiva. El hombre no puede vivir sin esperanza. Su vida, condenada en insignificancia, se volvería insoportable. Hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo. A lo mejor no nos toque contemplar el fruto de nuestro trabajo. A lo mejor nuestros esfuerzos producen resultados en otro lugar de la tierra, pero no podemos dejar de cumplir nuestra vocación. María es la madre de la iglesia misionera y la estrella que la guía. Cierra esplendidamente con las palabras de María de Guadalupe a San Juan Diego: no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre. La originalidad de Francisco y su confianza en el Espíritu le lleva a acuñar sin miedo neologismos que asustan a los puristas. Particularmente llamativo es su español argentino, que seguramente dará mucho trabajo de traducción a otras lenguas, como primerear y el pecado del abraqueísmo. Poner un oído en el pueblo, preferir una iglesia accidentada, herida y manchada que cómoda y encerrada, iglesia en salida, que el confesionario no debe ser una sala de torturas, no responder a preguntas que nadie hace, etcétera, son expresiones de un espíritu con una enorme libertad y confianza en su mensaje y hablando al hombre de la calle. No variará la doctrina de la iglesia, pero sí hay un nuevo estilo, una nueva edición, un empuje renovado de una iglesia que es siempre nueva y vieja, nova et vetera, como la juventud perenne de Jesucristo. Ojalá que estas palabras sirvieran para estimular a quienes no hayan leído este precioso documento, por lo menos lean la introducción, no se arrepentirán. A mí me pasó lo que a los discípulos de Emaús, al leerlo sentía cómo ardía mi corazón mientras nos hablaba por el camino. Gracias. Buenas noches. Pues la tarea que nos ha encomendado es participar de una lectura eclesiológica. Quisiera como tratar de desentrañar rápidamente esto. O sea, una lectura eclesiológica no es una lectura esotérica, sino se trata de una lectura teológica del mensaje, en este caso de la exhortación que plantea el Papa acerca de la Iglesia. O sea, si la eclesiología es una reflexión teológica sobre la identidad y la praxis de la Iglesia, entonces lo que vamos a intentar hacer es justamente entresacar algunos puntos, y es eso, entresacar, porque en 15 minutos realmente es demasiado estrecho el tiempo, pero es un reto muy interesante, porque la exhortación plantea infinidad de cosas. Ya se nos decía hace un momento que incluso puede leerse esta exhortación como un programa del pontificado del Papa Francisco, y si es así, pues la verdad está tremendo si se lee de diversas maneras. Un asunto que conviene también puntualizar previo a ingresar a la temática es que la Iglesia ha generado en 2000 años una tradición muy rica, muy amplia y muy compleja.
Decía por ahí un teólogo que la tradición de la iglesia es un ancho río que trae de todo. No es un solo arroyito. En este caso es importante, por lo menos en términos inmediatos, ubicar que la exhortación hay que ubicarla por lo menos en el último jalón de tradición fuerte que viene en la iglesia, y este es el Concilio Vaticano II. Hubo un personaje, un teólogo alemán que influyó mucho como perito en el concilio, que fue Karl Rahner, y él decía que en la iglesia había como 3 decisiones que habían marcado el rumbo de la iglesia. El primero, decía, es cuando las primeras comunidades acordaron abrirse a los gentiles. Eso le cambió el rostro a la iglesia, a su dinámica, incluso le dio un colorido muy especial a su teología. El otro momento que él decía que había marcado fuerte a la iglesia es cuando el cristianismo se vuelve una religión tolerada en el Imperio Romano, con Constantino, y pocos años más adelante, con el emperador Teodosio, se declara como religión oficial del imperio. Esto le da un vuelco a la misma organización eclesial y empieza a generar lo que va a ser la cuestión eclesiástica. Y decía que el otro hito, la otra marca importante de este cambio eclesial es el Concilio Vaticano II. Y en este sentido yo quisiera partir de este último. El concilio fue una reflexión del Papa y los obispos de todo el mundo, básicamente con un tema que algunos han agrupado como el tema de la Iglesia, en el cual quedó plasmado como en 2 grandes documentos que se conocen, uno comúnmente como la Lumen Gentium, o la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, y el otro la Gaudium et Spes, que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Sin profundizar en eso, porque el tema es el de la exhortación, solamente quisiera apuntar un asunto. En la primera Constitución que les mencioné, la Lumen Gentium, el concilio plantea que la Iglesia es primordialmente un misterio, esto es una realidad que viene de Dios y se hace presente a la manera humana. En un segundo momento va a plantear que la manera como se realiza primordialmente la iglesia es como un pueblo, como pueblo de Dios. Y es en este pueblo de Dios en el que se da una diversidad de carismas y ministerios. De hecho, este es más o menos el orden de los 3 primeros capítulos de la Lumen Gentium, y valga decir que hay incluso una discusión fuerte en el concilio, porque se quería poner primero, antes del misterio de la iglesia, la constitución jerárquica de la iglesia y luego pueblo de Dios. Y la decisión mayoritaria de los padres conciliares es que primero va pueblo de Dios y luego la jerarquía de la iglesia, porque aquí sí el orden de los factores altera el producto. El segundo aspecto que quisiera mencionar con relación a la Gaudium et Spes es que esta constitución pone como en primer término que todo es deber de todos los cristianos auscultar los signos de los tiempos, porque como bien dice en su primer número, los gozos, las esperanzas de todos los seres humanos son gozos y esperanzas de la iglesia. De hecho dice, no hay nada verdaderamente humano que no haya eco en el corazón de la iglesia. Pues bien, esto que planteó el concilio le quedó al periodo posconciliar llevarlo a cabo y llevarlo a la práctica, y esto se ha dado con muchas tensiones. La iglesia es un organismo vivo que está bajo la acción del Espíritu, pero nosotros estamos también ahí, y esto genera pues diversas interpretaciones, resistencias, avances y a veces retrocesos. Una vez pintado este asunto, me gustaría entrar a la exhortación, porque este telón de fondo nos ayuda a ubicar varios puntos. En primer lugar, yo creo que el primer cambio y la primera novedad es el lenguaje. El lenguaje es un lenguaje, como por ahí alguien ha dicho, es de tampoco encíclica y tampoco pontificio. O sea, ustedes pueden abrir la exhortación y fluye en un estilo de un hermano que se dirige a sus hermanos. Yo creo que ya desde ahí es un cambio muy interesante. Incluso choca como el formato oficial que se plantea en la portada de la exhortación con el tono que va desarrollando adentro. Si ustedes ven, veo que varios de ustedes traen la exhortación, dice, bueno, Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, personas consagradas, y hasta abajo donde lo habitan todos los fieles cristianos. Es interesante porque si este es el formato oficial, a partir del primer número el Papa dice que se dirige a todos los fieles cristianos. En ningún número habla de jerarquía, salvo cuando habla de jerarquía de verdades y jerarquía de virtudes. Es más, ni siquiera menciona una vez clero.
lo cual a una mente ingenua le puede llevar a un malentendido de que no habla de que hay ministerios en la iglesia. No, por supuesto que no, el Papa bastante claro, y entonces obviamente habla de obispos, presbíteros, vida consagrada, etcétera, pero ha tomado una opción no solamente metodológica sino teológica en la línea del concilio. Lo primordial es que todos somos fieles cristianos en los cuales hay una diversidad de carismas y ministerios, y por eso quizá hay una señal ahí al empezar a evitar algunos términos no muy felices para hablar de esta manera de entender la iglesia del concilio. Otro asunto que es interesante es que en esta exhortación el Papa Francisco señala los límites de lo que él escribe, pero al mismo tiempo es un programa, porque dice: el primer límite es que no voy a hablar de todo, exhaustivamente de todo. Segundo límite, dice, por decirlo de alguna manera o frasearlo diferente, ni esperen que dé una palabra definitiva y completa sobre todo, que va muy en la línea de este documento de conciliar de la Gaudium et Spes. O sea, ni siquiera sobre lo que afecta a la iglesia, ya no digamos sobre el mundo, el Papa tiene la última palabra. Incluso va más allá y va a decir, entre los límites de su exhortación, que lo que él dice no intenta reemplazar a los episcopados nacionales o a los episcopados locales. Lo que él dice no está hablando como el obispo sobre los obispos, como si tuviera sus vicarios, sino se sitúa como el obispo de la Iglesia de Roma, que obviamente tiene un ministerio de servicio a la Iglesia. Y finalmente, incluso dice que quiere avanzar en un proceso de descentralización de su ejercicio de su ministerio y de la Iglesia en general, lo cual traza un programa, realmente, a lo mejor es un exceso la palabra, pero es revolucionario con relación a lo que se ha declarado oficialmente desde la Iglesia en las últimas 3 o 4 décadas. De hecho, él plantea su programa en los capítulos que le siguen. Yo voy a tratar de señalar algunos puntos que me parecen que no podemos soslayar tan gratuitamente. En primer lugar, retomando esta idea de cómo se dirige a la comunidad cristiana, habla de maneras diversas, siempre en términos de lo que es este pueblo de Dios. Habla de la comunidad de discípulos, de los discípulos misioneros, de la comunidad de evangelización, y entonces lo que va a decir es: se dirige a todos y todos somos responsables de la evangelización. En ese sentido, la evangelización no es una tarea asignada a un pequeño sector de la iglesia, a un pequeño sector, por ejemplo, quienes tienen un ministerio ordenado, o a quienes han dedicado a hacer o han optado por vivir su vida cristiana desde el carisma de un fundador en la vida religiosa, sino dice, es de todos. Y entonces también plantea que para evangelizar la iglesia tiene que evangelizarse también, lo cual nos habla de una postura de una iglesia sin triunfalismo, nada de que aquí tenemos la verdad, ya estamos y vamos al mundo malvado y pervertido de allá afuera como si aquí estuviéramos bien. No, hay que evangelizar y hay que evangelizarnos. Y entonces el otro asunto que va a plantear es cómo avanzar en esta evangelización mediante una conversión. Y para la conversión lo que va a plantear es algo muy interesante. Dice, hay que comparar la imagen ideal que se tiene de la iglesia con el rostro real que tiene en el mundo. Y de aquí queda muy claro qué es lo que hay que cambiar, y el Papa implícitamente y explícitamente va a señalar que se requiere una renovación. Incluso lo subraya con una palabra que en otros documentos oficiales del magisterio generaba cierta inquietud y se evitaba, y que es la de reforma. Cabe mencionar que en los 2000 años que lleva la Iglesia en su historia, prácticamente por 1500 hubo un principio que se hablaba que decía Ecclesia semper reformanda, que quería decir que la Iglesia siempre tiene que estarse reformando. A partir del problema con Lutero y la reforma protestante en general, el catolicismo trató de evitar este término de reforma porque le sonaba a las iglesias separadas. Pero al final de cuentas es el ser esencial de la iglesia. El Papa lo está retomando esto y llama la atención porque cuando va a hablar de por qué debe de reformarse la iglesia, cita el Concilio Vaticano II, pero curiosamente no cita ni la Constitución Lumen Gentium, que es la dogmática sobre la iglesia, ni la pastoral, sino cita el decreto sobre el ecumenismo. Y
que es un decreto que va en vistas a la unidad de la Iglesia. Y es curioso porque a ese lo cita y dice que entonces la Iglesia tiene que cambiar, y tiene que cambiar su lenguaje, sus maneras de proceder, sus estructuras, y todo está sujeto a revisión. Llama la atención en este sentido con el texto que él menciona, porque mientras el decreto sobre el ecumenismo que cita, después de hablar de la reforma de la Iglesia, habla de la reforma del corazón y de los individuos, el Papa Francisco salta inmediatamente a las reformas estructurales de la Iglesia, porque dice que si bien no lo son todos y tenemos que cambiar también individualmente, las estructuras condicionan la evangelización y el ser eclesial. Entonces se lanza por ahí. Entonces, una vez que ha enfatizado esto en el número 26, empieza a tratar de desglosar lo que es la reforma de la Iglesia. Les digo, el hablar de esta manera tan abierta es importantísima. Cabe mencionar, por ejemplo, que ni el Concilio Vaticano II se atrevió a hablar tan fuerte de lo que era la reforma. Hay varios estudios sobre eso y hay una que otra expresión, pero siempre pues decían que la Iglesia tenía que cambiar porque está tocado por la huella de este mundo que pasa, etcétera, lo cual va en el mismo sentido, pero la manera fuerte no. Incluso si uno lo compara con el magisterio del episcopado latinoamericano a partir de Medellín en el 68 hasta Aparecida, prácticamente en todos los documentos desaparece el término reforma y el Papa Francisco lo pone por delante. Creo que es un asunto que no vale la pena pasar por alto. El otro asunto es que el Papa dice que hay que reformar todo porque hay un diagnóstico implícito. Parece decir que mucho del lenguaje que tenemos, de las normas incluso, fueron hechas para otro tipo de sociedad, para otro tipo de iglesia, que resultan inadecuadas para el nuevo contexto. Un contexto plural, un contexto que exige movilidad, y por eso habla de una iglesia de discípulos misioneros. Y en este orden de ideas, el Papa además plantea algo que es muy interesante. No plantea la conversión o la reforma de la Iglesia de él hacia afuera, sino que empieza por la misma manera como se ejerce el ministerio del papado, y empieza a señalar cómo tiene que renovarse el papado y tener una relación más colegial con las iglesias locales y con los obispos. Y en este aspecto señala un asunto que es el de las conferencias episcopales, que ha sido un asunto que se ha discutido desde el Concilio Vaticano II, y siempre el estatuto teológico de estas conferencias ha quedado pues indefinido, porque por una parte se afirma la autoridad del sumo pontífice y por otra la autoridad de los obispos. Entonces las conferencias episcopales quedan como un pegoste ahí que obstaculiza el tráfico de la comunión en la Iglesia. El Papa Francisco lo que dice, hay que caminar hacia darle un estatuto teológico adecuado, y en este sentido pues retoma una serie de elementos que vale la pena pues no perder de vista. Con relación a la doctrina, el Papa va a hablar de que hay que renovar el lenguaje de la Iglesia. Dice, él como que plantea una radiografía de algo en lo que no está de acuerdo. Dice, hay quienes están preocupados por transmitir una especie de depósito de doctrinas sin distinguir facetas y que intentan proponer por repetición. Frente a eso, habla algo el Papa muy interesante que retoma otra vez el decreto sobre el ecumenismo del Vaticano II. La fe católica tiene una jerarquía de verdades. No todo vale por igual, no todo pesa lo mismo, no todo es tan importante de la misma manera para acercarnos ni al misterio de Cristo ni al misterio de Dios, por hablarlo de esta manera, ni al orden de la salvación. Entonces se requiere una jerarquía de verdades que hay que hacerla incluso en los dogmas. No todos los dogmas valen lo mismo. Por eso a veces algunos han señalado el riesgo que hay de un catecismo donde pone todo al mismo nivel, que se tiene que creer de la misma manera y aceptar igual. El concilio ya lo había cuestionado en el decreto sobre el ecumenismo y el Papa Francisco lo vuelve a citar. Y dice que esto tiene consecuencias pastorales, que esto lleva a que lo que creemos los cristianos tiene que ir creciendo poco a poco en la historia. Y en este sentido, pues él va a tratar de distinguir, por una parte, lo que es la sustancia de la fe y lo que son las formulaciones en las cuales se dice. Yo creo que aquí el Papa toca algo que muchos cristianos detectan. El lenguaje
que usa oficialmente la Iglesia o que usamos en la liturgia, que es un lenguaje muy rico, con una tradición, con un gran tesoro, como ha sido formulado en otros contextos y en otras culturas, muchas veces a nosotros no nos dice nada porque somos de otra época y de otras culturas. Lo que está diciendo el Papa, aguas, no hay que casarse con la forma, hay que ir al fondo. Y el fondo puede expresarse con otros vehículos lingüísticos. Finalmente no quisiera terminar, digo, hay muchos puntos que decir aquí, pero un asunto que a mí me llamó la atención y con esto concluyo, es que el Papa, además de plantear la descentralización de del gobierno de la Iglesia, afirmar la dimensión pública de la fe, habla de la opción por los pobres, una opción que era tímidamente tocada en otros asuntos, y lo habla con una franqueza y una apertura que lo inserta en el magisterio latinoamericano del cual él proviene, que es la línea de Medellín, Puebla, Santo Domingo e incluso Aparecida, donde esta opción latinoamericana que se descubrió a partir de Medellín y que fructificó en diversas experiencias eclesiales, de que la opción por los pobres, como dice el Papa, es una opción evangélica antes que sociológica, política o económica, es algo que está, cualquier anuncio programático del reino de Dios que ustedes vean en los evangelios, ahí está, no hay más que discutirlo. El método ver, juzgar y actuar queda bastante claro, y las comunidades eclesiales de base, que durante mucho tiempo fueron zarandeadas por diversos motivos, a veces con razón, a veces sin ella, pues el Papa las vuelve a retomar. Y otro asunto que a mí me llamaba la atención es que retoma bastante el documento de Aparecida, del 2007, pero hay contrastes interesantes. Por ejemplo, mientras el documento de Aparecida, el motivo por el cual se propone una iglesia misionera es porque hay una crisis de sentido muy fuerte. En la exhortación lo que mueve es las condiciones socioestructurales de desigualdad y de exclusión que genera violencia. Hay un cambio interesante. Se habla de comunidad de discípulos, Aparecida lo va a subrayar bastante. Pero a la hora de hablar de los laicos, el Papa toma una opción que los documentos oficiales del magisterio lo habían pasado a segundo término, que es hablar de los ministerios laicales. Llama la atención, por ejemplo, en el documento de participación, para nuestra elección, en el documento que aprobaron los obispos en Aparecida en 2007, se hablaba en uno de los números de que había que promover los ministerios laicales. Cuando el documento va a Roma, una vez que ha sido incluso aquí aprobado por todos los obispos, regresa corregido, le tachan eso. Es ministerios confiados a los laicos. Y esta es una opción que se toma del documento de Puebla, y en el Iglesia en América, en ese otro documento también, se trata de evitar a toda costa hablar de ministerios laicales, se habla de ministerios que se confían a los laicos, no son de laicales, se confían. El Papa da la vuelta, retoma esta tradición muy interesante desde el concilio y el magisterio latinoamericano, y habla de ministerios laicales, y propone una manera de entender el ministerio del presbiterado, el episcopado y el diaconado, pero fundamentalmente acentuando la cuestión del presbiterado, de que no hay que confundir, como se nos había dicho, la potestad con la función, porque todos somos hermanos en Cristo. Hay un programa aquí que hacer, y si el Papa va a llevar a cabo esto va a sacar chispas. Muchas gracias. El Papa, desde la primera parte de esta sección, habla de la política. La primera reacción de algunos es preguntarse qué tiene que ver la evangelización con la política. ¿Es Evangelii Gaudium? Pues aparentemente está fuera del campo de la política. El mismo capítulo, el capítulo 4, se inicia diciendo que evangelizar, son palabras del Papa, es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Para muchos católicos no deja de sonar sumamente extraño que se trate de vincular a la política con el reino de Dios, si la política es más bien el reino de este mundo, en oposición al reino de Dios. Sí, y quizás así sea, si se considera a la política en su forma decadente y prostituida, que pervierte su propia naturaleza, a la política no en su manifestación auténtica y sana como la que concibe el Papa, sino en su expresión patológica. Pero es aquí que el Papa afirma que la política, son palabras de él también, tan denigrada, es una altísima vocación,
Es una de las formas más poderosas de la caridad porque busca el bien común. Y explica, citando aquí, como en otras partes del propio documento, a Benedicto XVI, en Caritas in Veritatis, que la caridad no solo es el principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Más adelante recuerda que, son palabras de él, el ser ciudadano es fiel, el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación es una obligación moral, dice el Papa Francisco. Para él entonces la política no es algo simplemente tolerable, sino una de las expresiones del más alto rango de la caridad y cuyo ejercicio no es algo opcional, sino una virtud y una exigencia indeclinable del ciudadano. No dice mucho el Papa en forma directa sobre la política, pero obviamente la presupone en muchos de los temas sociales y económicos sobre los que reflexiona. La rehabilitación de la política es una de las preocupaciones centrales de su pontificado. Ya en junio del año pasado adelantaba las ideas que iría a reproducir en la exhortación. La política es sucia, palabras del Papa, pero ¿por qué?, se pregunta el Papa, y se hace otra pregunta: ¿será porque los cristianos no se han metido en política con espíritu evangélico? Y afirma categórico: los cristianos deben trabajar en política. Y reafirma: los cristianos no podemos lavarnos las manos, debemos meternos en política porque la política es una de las formas más altas de la caridad, ya que busca el bien común. Son las mismas ideas que ya están presentes desde que era cardenal arzobispo de Buenos Aires. El desprestigio del quehacer político, entre comillas, es necesario revertirlo porque la política es una forma más elevada de la caridad social. El amor social, continúa, se expresa en el quehacer político para el bien común. Estas expresiones están en el libro de diálogo entre el rabino Skorka de Buenos Aires y el entonces el cardenal Bergoglio. Es un libro que está ya, por supuesto, circulando. No hay duda que el Papa está profundamente convencido de que la política, con un sentido trascendente, es el instrumento más eficaz, insustituible, para promover la reforma de las estructuras de la sociedad en el sentido de la justicia social. Estoy convencido, dice Francisco, de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudara a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común. Es decir, como él mismo dice, combatir el mal cristalizado en las estructuras sociales injustas. Con todo, el Papa no pretende desarrollar, sino darle un nuevo ímpetu y reafirmar la enseñanza de la Iglesia en esta materia. Doy por supuesto, dice él, los diversos análisis que ofrecieron otros documentos del Magisterio Universal, así como los que han propuesto los episcopados regionales y nacionales, a los que ya se refería el doctor Legorreta. Con especial énfasis, el Papa alude a un documento que seguramente es totalmente conocido para todos y cada uno de nosotros, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo uso y estudio, dice él, recomiendo vivamente. Hay que tener claro que en el magisterio de la Iglesia no se desconoce la laicidad de la política, sino que se trata de evangelizar la política, que es muy distinto de la clericalización de la política. No hay estrictamente hablando una política cristiana, sino políticos cristianos. No hay estrictamente hablando una política cristiana, sino políticos cristianos. Cristianos que, respetando la autonomía legítima de la política, la enriquezcan con el plus de la caridad cristiana y los valores evangélicos y los principios de la enseñanza social de la Iglesia que se desprenden de ellos. La Iglesia defiende la autonomía de las cuestiones humanas, había dicho el arzobispo Bergoglio, y añadía: una sana autonomía es una sana laicidad, donde se respetan las distintas competencias. La Iglesia no va a decirle a los médicos cómo deben realizar una operación, pero al mismo tiempo
se inconformaba con el laicismo militante, son palabras de él, que toma una posición antitrascendental o exige que lo religioso no salga de la sacristía. Además, el Papa Francisco dice que ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones para los problemas contemporáneos. En ese sentido, dice por su parte Joseph Ratzinger, el Estado es un Estado laico, profano, en sentido positivo. Me tiene en la cabeza, por ejemplo, dice el arzobispo Ratzinger, las bellas palabras de San Bernardo de Claraval al Papa de aquel tiempo. Entre comillas, son palabras de Ratzinger: no pienses que tú eres el sucesor de Constantino, no eres el sucesor de Constantino, sino de Pedro. Tu libro fundamental no es el Código de Justiniano, sino la Sagrada Escritura. En otros términos, esta autonomía de la política no significa que esté desvinculada del orden moral, al contrario, siendo la política una acción consciente del hombre, orientada al bien público temporal, se inscribe en la moral, que es un ámbito más amplio al cual debe sujetarse. La política está limitada en cuanto debe predisponer de los medios en vista de sus fines, pero no puede disponer de los fines. Es decir, no se pueden alcanzar los fines propios de la política por medios moralmente ilegítimos. Es una aberración ética aceptar que el fin justifica los medios, lo que con propiedad o no se conoce como maquiavelismo. Y el compendio de la doctrina social de la Iglesia, al que remite el Papa Francisco, dice que la comunidad política, realidad connatural de los hombres, existe para obtener un fin de otra manera inalcanzable, un fin que de otra manera es inalcanzable, el crecimiento más pleno de cada uno de sus miembros, llamados a colaborar establemente para realizar el bien común. Ahora bien, si la política es la gestión del bien común por parte de gobernantes y gobernados, y si todos los ciudadanos sin excepción estamos obligados a procurar el bien común, a todos obliga la participación en la política. Es un deber ineludible ocuparse y preocuparse de la vida pública. El hombre es un ser esencialmente social y por lo tanto esencialmente político. Aristóteles, en su conocidísima definición del hombre, decía que es un son politicón, un animal social, un animal político, al cual si le quitamos lo político, pues nos quedaríamos con el puro animal. Y es que la dimensión política está estrechamente unida con la naturaleza humana. El cardenal Bergoglio, en este orden de ideas, decía que, entre comillas, todos somos animales políticos en el sentido mayúsculo de la palabra política. Todos estamos llamados a una acción política de construcción en nuestro pueblo. La predicación de los valores humanos, religiosos, tiene una connotación política, nos guste o no, la tiene. Recordemos, dice el Papa Francisco, que el ser ciudadano es una virtud y la participación en la vida pública es una obligación moral. Por ello, el principio total de las relaciones sociales y específicamente de las políticas es el de la solidaridad. De la pertenencia de la sociedad resulta para nosotros la obligación moral ineludible de solidaridad. La solidaridad es uno de los hechos mejor establecidos por la ciencia y por la historia, basado en la interdependencia de los hombres. Pero la idea de solidaridad no solo proviene de las implicaciones de hecho, sino más bien de una idea moral que nos obliga al trato justo y amoroso con el prójimo en nuestra vida de relación. Nuestra naturaleza social nos llama a vivir en sociedad, por lo que todas las vivencias no están nunca totalmente desconectadas de todo influjo comunitario. Pascal decía que el más pequeño movimiento influye en la naturaleza. Una sola piedra hace que se hinche el mar. De tal manera que todas nuestras acciones y reacciones dentro del grupo social siempre tienen una incidencia, siempre tienen una consecuencia, a pesar de que nosotros muchas ocasiones no podamos detectarlas. Por ello, en la vida social, la solidaridad implica un tiempo con responsabilidad y responsabilidad personal. Todos vamos en el mismo barco, todos tenemos una responsabilidad común y por tanto es indispensable la mayor participación posible en la cosa pública para crear, como decía Pablo VI, una comunidad de participación de vida. Pero además, en el fondo no hay alternativa entre hacer y no hacer política.
En realidad se hace política por acción o por abstención. Todos hacemos política. Quien no asume roles políticos activos deja con su no hacer que hagan los demás, y esa especie de vacíos que produce su retraimiento no permanece en blanco, ingresa a la política plenaria, participa de ella, produce algún efecto político. Entonces todo el mundo hace política, todo el mundo actúa en política de una manera o de otra, nadie se sustrae. Por eso la política es una actividad envolvente, omnipresente, constante, cotidiana, general, solo varían sus modalidades. Giovanni Sartori recuerda que en Grecia el hombre que no hacía política, el hombre no político, se le denominaba idiota. Era un ser defectuoso, un ser carente, cuya insuficiencia consistía precisamente en haber perdido, en no haber adquirido la dimensión y la plenitud de la simbiosis con la propia polis. Brevemente, un hombre no político era simplemente un ser inferior. No se puede desconocer, por otro lado, que la política está indisolublemente asociada con los derechos humanos, y los derechos humanos es el contenido fundamental del bien común, como han reiterado los últimos papas, y que el propio Papa Francisco lo ha reiterado en varias ocasiones. En toda convivencia humana, respecto a los derechos humanos, como base de ellos, hay que establecer el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que por lo tanto el hombre tiene en sí mismo derechos y deberes que emanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son por ellos universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. Los derechos humanos en materia política se refieren sobre todo a la participación de los miembros del cuerpo político, ejercicio y vigilancia de la autoridad. En nuestro país, durante 7 décadas quizá, carecimos de derechos políticos en el sentido amplio de la palabra. Durante varias décadas no nos debemos olvidar que no había propiamente elecciones libres, no había prensa libre, no había pluralidad política, pertenecían al partido oficial el 90% de la Cámara de Diputados, el 100% de los senadores, el 100% de los gobernadores, el 100% de las capitales de los estados, todos los presidentes de la República, 15 a partir del nacimiento del PNR, pertenecieron a la misma organización política. Pero el régimen autocrático fue cambiado, fue derribado por la acción política realizada incansablemente por quienes desde una posición constructiva y permeada de valores humanistas entendieron que no era a través de la violencia, sino por el medio civilizado de la política como se podía transformar el régimen autoritario en un sistema democrático. La democracia, según la definición sintética de Lincoln, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y como lo dice el Papa Francisco, por ciudadanos responsables, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Estoy lejos, dice él, de proponer un populismo irresponsable. El pueblo es el verdadero sujeto de la democracia, por ello el pueblo es el único que sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. La comunidad política encuentra su referencia al pueblo, su auténtica dimensión. Tucídides, perdonen que aparezca, y a lo mejor lo sea pedante, pero bueno, son expresiones que reflejan mucho lo que estoy tratando de decir. Decía Tucídides que aunque solo unos pocos son capaces de diseñar una política, todos son ciertamente capaces de juzgarla. Y uno de los más grandes juristas del siglo XIX, von Jhering, decía también, para argumentar cómo la democracia realmente, el sujeto de la democracia es el pueblo, y por supuesto dentro del pueblo el hombre, dice von Jhering: yo no sé hacer zapatos, pero sé cuándo me quedan bien. Es decir, debe hacerse política también con la participación y con la opinión. Y dentro de este contexto, el Papa recuerda en su exhortación el respeto a la libertad religiosa, considerada como un derecho humano fundamental que incluye la libertad de elegir la religión que se estime verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia. Retomando el Benedicto XVI, dice que la Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción, como Cristo atrae a todos así con la fuerza de su amor.
que culminó con el sacrificio precisamente de la cruz, lo cual no significa, hay que tenerlo claro, que otras denominaciones no puedan realizar proselitismo, al que tienen pleno derecho, siempre que no se utilicen medios inmorales y cuyo límite está en la anuencia o no de los posibles receptores del mensaje religioso. Recuerdo cuentan de un testigo de Jehová con buen humor, que también los hay, que relata que en una ocasión iba con un compañero de su congregación, de su denominación, haciendo proselitismo un domingo como acostumbran ellos, y que en un momento dado tocaron el timbre de una casa, nadie sabía. Después de varios minutos se asomó muy ostentosamente enojado un señor, una persona, y les gritó, les reclamó: si me vuelven a despertar un domingo en la mañana, les juro que Jehová se queda sin testigos. Dos minutos, bueno. ¿Qué digo en 2 minutos? Se me hace mucho tiempo. Bueno, una vez que aparentemente, por lo menos esa es mi idea, sabemos qué es la política, cuáles son sus fines, cuál es el sujeto de la política, cuáles son los valores que entraña, tendríamos ahora que preguntarnos qué pasa en el mundo real de la política. ¿Qué pasa con esa actividad nobilísima en su ejercicio práctico? ¿Cómo lo ejercen una buena parte de los políticos de nuestra época y de nuestro país? Nadie puede negar que existe corrupción política. Nadie puede ocultar que numerosos políticos desnaturalizan la política y la convierten en un instrumento para obtener poder y riqueza. La corrupción es la expresión patológica de la política y produce consecuentemente la gangrena de la democracia. Aquí hay quizá una paradoja. Los que hacen de la política una actividad profesional de suyo digna y noble como la que más, deben de tener una formación moral, unos principios éticos, unas convicciones fundamentales de incuestionable solidez. No basta con una cierta adhesión a valores morales más o menos sinceros, pero epidérmicos, que tal vez sería suficiente para el ejercicio de otras profesiones, en donde no se da la tentación constante y la oportunidad cierta de la ganancia penal. Sin embargo, no es tampoco infrecuente encontrar los políticos con la integridad moral de primer orden y cuanto se necesitan para dignificar la vida pública. Yo me beneficio y me honro con la amistad de varios de ellos. Pero, al fin y al cabo, este fenómeno de la corrupción tan generalizado en nuestro medio y en América Latina produce un desencanto de la política y una desconfianza de las instituciones democráticas. Ruego al Señor, dice Francisco, el Papa Francisco, que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Estoy convencido, expresa más adelante, de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Por supuesto que el Instituto de Doctrina Social Cristiana, nuestro instituto, no se identifica con ningún partido político, pues sabe que las opciones políticas pueden ser legítimamente distintas, pues una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes. Puede haber diversas y legítimas visiones del bien común, y porque además no le corresponde por su propia naturaleza y sus objetivos involucrarse en la política partidista. Por último, me quedan 17 segundos. Quiero decir que hasta donde yo pude percibir el análisis realizado por la superficialidad, consecuencia de mis propias limitaciones, me parece que todo este aspecto de la política está anclado en la Gaudium Spes, que denunciaba proféticamente que las excesivas desigualdades económicas y sociales constituyen un escándalo y una ofensa a la dignidad humana. Hace más de 200 años, Humboldt describía lapidariamente a México como el país de la desigualdad.
Y la prensa hoy, la acabo de ver, mi nieto que está aquí, soy un abuelo prematuro, le consta que acabo de ver el periódico y me sorprendió mucho que en primera plana pues aparece precisamente la noticia de que México es uno de los países de mayor grado de desigualdad en América Latina. México y Centroamérica tienen o absorben el 40% de la desigualdad y de la pobreza extrema en América Latina, según el Reforma. No soy accionista del periódico, simplemente porque lo leí ahí. Lo menciona hoy en primera plana a 8 columnas. Y es tal su urgencia del Papa y del ser evangélico que la posee, que el Papa nos dice: ¿cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa? Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Termino. Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Muchas gracias. Yo les agradezco que hayan venido y traje una hoja para explicarme mejor. Desgraciadamente yo desvaloré el valor de esto, solo traje 50 copias, así es que, hombre, esto es así como muy impactante. Gracias. Les quería decir que lo que quiero ahora dar a entender es dos cositas. Cómo nuestro Papa al hablar usa varios lenguajes. Y es la primera enseñanza de una nueva evangelización en México. Y segundo, el método que propone para optimizar uno de los lenguajes. ¿Me explico? Ustedes saben que el lenguaje es los signos que uno usa para darse a entender. Y el signo más frecuente entre los católicos es la palabra. A palabras les damos significados muy concretos. La palabra, esto es mesa, mesa, no hay más que esta. Así con ese sonido, solo esto. Atril, esa. Entonces, esta manera de hablar, el Papa no la valora tanto. Él usa mucho el lenguaje que hoy, gracias a la cultura, se ha redescubierto. La cultura es el buscar sentido para vivir. Ya hoy no se buscan muchas verdades para vivir, sino uno busca sentido donde no exista. Y una forma de buscar sentido en la vida es usar el cuerpo. Entonces hay un lenguaje corporal que es aún más antiguo que el verbal, donde uno implica todo su cuerpo para expresarse y no usa palabras. Cómo abraza, cómo besa, cómo sonríe la cara, cómo mira, cómo hace la palmadita, cómo camina. Es una manera de hablar que hoy día atrae mucho a las personas, porque en ocasiones en la relación encuentra sinsentidos. El lenguaje corporal se ayuda también de cosas para hablar, y es cuando se habla de un lenguaje simbólico, porque la persona le da un significado a la vela, a la luz, al agua, a la caminata, a la rodilla, de tal manera que completa su lenguaje corporal con otros cuerpos, con otras cosas. Y nosotros vemos que la mayoría de nuestro pueblo mexicano usa bastante cosas para darse sentido religioso. De tal manera que cuando lo vemos cómo canta, lleva flores, se limpia con una vela el cuerpo, se lo limpia a su hijo, le da sentido al agua que le cae, a la imagen, se viste igual que el santito. Estamos hablando de una riqueza, de un lenguaje simbólico, donde así hablan otras gentes. Tal vez yo no, ni ustedes, pero hay gente que habla de esta manera y de manera muy profunda. Los que usamos el lenguaje verbal
hubo un grupo que usamos lenguaje del 1200, 1300 para atrás, que nos es difícil que nos entiendan en el siglo XXI. Entonces nuestro lenguaje está muy cargado al 1300 para atrás, ustedes lo conocen: epíclesis, resurrección, encarnación, verbo, pentecostés, eucaristía. Pues son lenguajes que el Papa, como ya nos dijeron, no lo usa demasiado. Trata de usar un lenguaje más de 1400 para acá, es decir, el que hablamos hoy más o menos normalmente la mayoría, de tal forma que es una carta donde no el lenguaje es de 1300 para atrás, tendrá alguna que otra palabra sin duda, sino de allá para acá. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que está diciendo: por favor, procuren usar el lenguaje nuevo. Tal vez no nos pida usar el lenguaje científico para allí encarnar el Evangelio. No nos va a pedir que usemos el lenguaje biológico, el lenguaje médico, el lenguaje sociológico, el lenguaje antropológico para hablar el Evangelio. Lo que nos dice: hombre, hablen más al contexto actual. Y por eso más adelante tocaré cómo nos da América Latina y al mundo en el número 128. Para mí es una pista pastoral de las mejores, y en esa volveré después. Además del lenguaje verbal, pues moderno, como le llamamos, comprendamos, repito, que el lenguaje moderno engendró otro lenguaje, el lenguaje técnico. El lenguaje técnico que no era solo verbal, sino empezó a residir en los laboratorios. El lenguaje verbal iba a las bibliotecas donde había volúmenes y volúmenes de lenguajes escritos de un señor que hablaba mucho y que escribía mejor. En cambio, probar ese lenguaje hubo necesidad de laboratorio. Y uno le llama laboratorio testimonio. O sea, ¿para qué me habla tanto si lo que dice no me lo prueba? Pruébemelo. Qué bonito habló de la caridad, pero ¿en qué domicilio está lo que dijo? Uno busca hoy día un lenguaje de laboratorio, técnico, testimonial. Entonces, el Papa, vamos a verlo en un momento, cómo antes de hablar metió un lenguaje de unos 3 o 4 meses que fue muy corporal, simbólico, y por eso para mí su escrito tuvo también simpatía, porque él, con otro lenguaje que no fue escrito, generó una simpatía que la cosechó con el escrito, y más con un escrito que la gente dice: qué sencillo habla, usa la palabra sencillo. A mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes vieron en el Canal 4 a Bernardo Barranco y creo que era Zuckerman o alguno de esos, hablando del Papa. Y lo que concluían, primero me llamó a mí la atención, que decían que era un pastor. Y yo, si estas gentes hablando de esa palabra del pasado, pues qué bueno, del 1300 para atrás, ¿verdad? Pastor, y es pastor, y es pastor. Y luego tuvieron que explicarse esa palabra antigua. Y dijeron: es que es muy sencillo. Fue como resumieron el ser pastor: sencillo en su lenguaje, sencillo en su comportamiento, sencillo en todo. Luego vino gracias al lenguaje técnico, el testimonial, vino un nuevo lenguaje, que es el que ahorita estamos viendo que entra y rápidamente, que es el lenguaje electrónico cibernético, que es un lenguaje que casi en el catolicismo no lo hablamos, pero que uno ve que es el que las nuevas generaciones usan. De tal manera que cuando uno quiere hablarle al joven con lenguaje del 1300 para atrás, se nos va. El lenguaje moderno, o sea, el del 1400 para acá, lo entiende, pero lo entiende mejor acuñado cibernéticamente. Y ahí es donde uno se queda, pues también. Y llama la atención, no sé cuántos millones ya lleva el Papa, que le entra a su tweet,
de 5 millones, o sea, ya se llevó de corbata a Jackson y a Obama y a todo el mundo. Y vaya, yo creo que solo usa parcialmente, más usa el instrumento que él intencionalmente acuñarlo en forma cibernética. Por lo tanto, primer resumen, un papa que habla plurales lenguajes culturales. No sabrá, ya ven que lo que admiraba mucho era cuando decía, el papa fulano de tal habla 50 idiomas, pero todos eran verbales. Todos eran verbales, chino, japonés, coreano, y cada vez que hablaba uno distinto aplaudía. Y uno oía en su lenguaje el Feliz Navidad o Feliz Año Nuevo, bueno, exhausto, era la algarabía. Hoy no, este papa habla lenguajes culturales, puesto que son lenguajes que dan sentido a mucha gente. Y esto es algo que yo quisiera ahorita, por un breve PowerPoint, que veamos una serie de imágenes donde habla el lenguaje corporal y un lenguaje que añadió Aparecida, el lenguaje electrónico, el lenguaje samaritano. En este aspecto vamos a estar viendo lenguajes corporales, lenguajes samaritanos, y de alguna manera el Papa no lo está haciendo como pose, porque se dice ya desde Buenos Aires hacía estas cosas. O sea, lo único que mejoró los que lo conocieron personalmente es que ya sonríe, porque en Buenos Aires no le sonreía a nadie, era muy seco, así de cara seca. Pues yo creo que el Espíritu Santo le cayó en la sonrisa, porque verdaderamente él está con su cuerpo hablando, con sus maneras de ver, de tocar. Pisó espacios donde fue a reconocer que estaba un lenguaje de Aparecida para él, un lenguaje samaritano. Se acercó, como nos dijeron en la primera conferencia, a cuerpos sufrientes, porque reconocía que ahí estaba el cuerpo sufriente de Cristo. Y si no iba a ver a Cristo, a encontrarlo, ¿de qué le servía conocer a Cristo si no lo encontraba en esta vida? Y se decidió, y no lo dejan salir a que siga en las noches, ir a encontrar el rostro de Cristo en muchas gentes que en Roma también existen. Y él se queja de que no lo dejan salir. Y si sale, tiene él con 2 guardias que yo creo que al verlos los cuerpos sufrientes corren y ya no les llega el Señor. Entonces vemos nosotros pues que si no hablamos este lenguaje corporal simbólico, es muy difícil que resuene el lenguaje verbal en la Ciudad de México. Y debemos hablar los laicos y clérigos, tal vez más los clérigos que ustedes, porque ustedes sí lo ejercitaron en su casa con sus hijos, y uno no sabe si acariciar al perro o al gato o al pájaro. O sea, a uno le faltó ese sentido, y lógicamente, ¿verdad?, que esto lo resienten ustedes en nuestra sequedad. Qué bien habla usted, pero qué feo nos trata. ¿Y qué sucede? Que eso es. Entonces el Papa, en el número 128, dice, y para mí este número es central en una nueva evangelización. Lo digo casi textual. Dice, quiero que ustedes hablen el lenguaje que habla la mayoría. Por lo mismo, punto 1 dice, en sus reuniones van a predicar humilde, respetuosa y amablemente. Y uno sigue con la idea de que va a hablar ahora más humilde, más amable y más respetuosamente. Y el Papa dice, no, vas a tratar de facilitar un diálogo donde la otra persona, que son los que asisten a tu conferencia, a tu reunión misionera, a la reunión de calle, a tu movimiento, ellos hablen y compartan sus alegrías, sus esperanzas, sus inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que traen en su corazón.
O sea, el tema lo va a poner la gente, no tú. Tú ibas a llegar con lenguaje muy bonito, sin duda de siglo XIV para atrás, donde le vas a decir, nuestro Dios es uno y trino. Muy bonito, qué bueno. Pero el Papa te dice, ¿por qué no les preguntas en tu reunión misionera de qué quieren hablar? Y ellos van a decir, queremos hablar de la inseguridad, juega. De la basura, juega. De los chismes, adelante. De la desigualdad social, sale. Ese es el tema de una reunión misionera, porque él dijo, tienes que salir. Y afuera te vas a encontrar no los que hablan tu propio lenguaje cultural, el que tú hablas, el de 1300 para atrás. Vas a encontrar gente que habla plurales lenguajes culturales. Y tienes que buscar coincidir en uno que puede unir a distintos, a plurales maneras de pensar y de ser. Y si no logras eso, no lo dice eso el Papa, eso lo digo yo, te vas a quedar solito en tu grupo de calle con los mismos que van al templo. Ahora, nada más que se juntan en una calle y en una casa, pues son los mismos. Entonces dice, tienes que entrar con eso, paso primero. Paso 2, dice, después de conversar, les presentas la palabra de Dios, pero viene cómo la presentas, dice, sea como lectura de algún versículo, o sea, te sugiere que si puedes saca la Biblia, pero si no te permiten sacarla, hazlo de un modo narrativo. Como tú lo traes dentro, dices, pues yo una vez leí en un libro que decía esto, ya ni me acuerdo de quién es el libro. O sea, es un libro, dice, de manera narrativa, pero siempre, nos lo acaban de decir, recordando la verdad fundamental, el amor personal de Dios por la gente, que dio su vida por nosotros y está vivo ofreciendo salvación y amistad. Entonces fíjense que me permite el Papa cambiar la manera de hacer las reuniones, donde antes me daban un libro donde ya venían los temas, ya bien formados, 4 de Dios Padre, 4 de Dios Hijo y 4 de Dios Espíritu Santo y 3 de la iglesia, pues para que no sientan que es igual. Y yo llegaba y les decía, hoy nos toca hablar, pongan del Espíritu Santo. Muy bonito Dios, y yo les animaba la ataque. Hoy dice el Papa, no, tienes que preguntar, ¿de qué quieren que hablemos hoy? Y podemos empezar a ver de qué vamos a hablar de aquí un mes o 15 o 8 días. Y la gente hasta dice, yo hablo de esto. Yo les quiero así contar. Dice, yo hablo de un spa, porque soy dueña de un spa, quiero hablarles de cómo es un spa. Sin duda lo hace por interés económico, pero quiere hablar del spa. Y uno dice, ¿qué texto? Me meten a mí en problemas. Antes yo los metía a ellos, ahora me meten a mí. Porque tengo que decir aquí cómo descifro el spa. Y cuando uno piensa en la encuesta nacional de la cultura que acaba de hacer Indosor, bueno, que la presentó, dice uno, ¿cuántos temas de la vida común, de la generalidad, ahí están abordados? Y cómo tiene Indosor, para mí, la portería abierta para, siguiendo el método que el Papa sugiere, empezar a hablar de temas que interesan a la mayoría. Luego dice el Papa, vas a sacar pues la Biblia de manera directa o algún documento, otras veces diciendo, narrando algo o con tu testimonio personal. El coraje que le metes a cómo solucionar el problema de la inseguridad, de la basura, de la desigualdad, de la existencia de gente pobre, etc. Me notan que metí el laboratorio. Pruebo con hechos lo que creo en mi corazón y lo digo de palabra. O de un relato, también cuento un relato de fulano que lo conociste, que hacía esto por ese problema. O también puedes meter un gesto que tú
Tú dices, oigan, pues ¿qué les parece si el domingo en la mañana barremos el pedazo de casa cada uno? Un gesto. Y está hablando. El mismo Espíritu puede suscitar eso en la situación concreta de la reunión y de la vida. Y luego viene el 3, dice, textual, si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una breve oración, si dan condición. Porque a veces es tan plural aquello, que si les dicen, ¿les parece que hagamos una oración? ¿Oración? Ya metí el decir, híjole, ya llegó la rezandera. Ya llegó el rezandero. Dice, procura tener, esa palabra yo la uso, es más del 2000, colmillo, para ver cuándo haya una oración y conéctala con las inquietudes que se han manifestado en el grupo. Fíjense. Así es que hay que hacer oraciones de la inseguridad, de la basura, de la desigualdad, de los chismes, porque uno ya las tiene consagradas. Finalmente, así percibirá mejor la gente que ha sido escuchada por alguien que es misionero, que ha sido interpretada debidamente, que su situación queda en la presencia de Dios y reconocerá que la palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia. Esto dice el Papa y con esto termino. Gracias.